Está el material con el que vamos a trabajar el día de hoy. Como pueden observar, el tema que vamos a abordar es el clasicismo griego y vamos a hacer hincapié en los poemas homéricos, ¿no? En la Ilíada y en la Odisea. Antes de pasar a disertar sobre el clasicismo griego y los poemas homéricos, voy a hacer una ronda de preguntas, ¿ya? Para observar, pues, el avance que han experimentado ustedes durante estas dos clases, ¿no? Donde hemos tratado géneros y figuras literarias. Así que, por favor, no se amilanen, no se intimiden con las preguntas, al contrario, participen, por favor, ¿ya? Hay que romper el hielo para iniciar. A ver, señorita Angie. Sí, maestro, buenas tardes. ¿Qué tal, Angie? Buenas tardes. ¿Cómo se denomina el género que reúne a todas las obras teatrales? ¿Puedes repetir la pregunta? Te repito nuevamente, Angie, ¿cuál es el género que reúne a todas las obras teatrales? Milagros te quiere ganar, no permitas que Milagros te quite el honor de responder. ¿Género épico? A ver, vamos a observar la respuesta de Milagros, Angie, ¿ya? Para saber quién de las dos tiene la respuesta correcta. A ver, Milagros, te oigo. Profesor, buenas tardes. Es el género ¿Qué tal? dramático. Muy bien, Milagros, excelente. Ahora sí, tenemos la respuesta correcta, Angie. Angie, Milagros tiene la respuesta correcta de su lado. El género épico reúne a todas las obras que narran y describen, todas las obras que nos relatan una historia. En cambio, las obras teatrales, ¿ya? Están contenidas dentro del género dramático. Y toda obra de teatro nace para ser escenificada, para ser mostrada a un público, como los sketches o las actuaciones que realizábamos en el colegio, ¿no? A veces en la escuela o a veces en la formación general, ¿ya? Para eso sirven las representaciones teatrales, para ser mostradas o escenificadas al público. A ver, Maciel, levantaste la mano, ¿ya? Así que te voy a preguntar a ti. ¿De acuerdo, Maciel? Sí, profesor, buenas tardes. Ya, no te preocupes, muy bien. Maciel, ¿qué figura literaria se logra apreciar cuando en una expresión los elementos que la componen se encuentran alterados en su orden convencional? Hiperbatón. Muy bien, Maciel, correcto, excelente. El hiperbatón es una figura literaria que rompe el orden convencional, el orden sintáctico de las expresiones. Muy bien, Maciel, correcto. Ahora, como ya han estado participando las señoritas, es el momento pues de un chico, ¿no? De un varoncito. A ver, Patrick. ¿Qué tal, Patrick? Buenas, Buenas tardes. buenas tardes, profe. Patrick. Patrick Pacheco, ¿no? Sí, sí, Pachequín, ¿no? claro, exactamente. Muy bien, Pachequín. Qué gusto tenerte en el grupo. Semana a semana. Ya nos Sí, encontraremos nuevamente claro, en claro. algún momento cuando pase toda esta cadena de sinsabores que es el coronavirus. Pero bueno, la pregunta, Patrick, ¿ya? Una pregunta Mm, para que te luzcas, ¿ya? ok. En la siguiente expresión, ¿ya? En la siguiente expresión, la noche ha prendido sus claros diamantes. ¿Qué figura literaria podemos apreciar? Metáfora. Metáfora, ¿no? ¿Metáfora de qué, Patrick? Em, Sería pura, si me lo equivoco. Claro, ¿no? Metáfora pura, porque la No palabra está, estrellas a la que alude el término diamantes claro. no aparece en la expresión. Cuando Sí, se da ese reemplazo total de una palabra por otra, dándose una semejanza o una similitud, ¿no? Entre sus características, se habla de una metáfora pura.
pero cuando los elementos que se están comparando intervienen en la expresión, ahí se habla de una metáfora impura, ¿no? Por ejemplo, Impura. si yo digo, las estrellas son diamantes en la noche, ahí sería una metáfora impura porque las dos palabras aparecen, ¿no? Intervienen. La metáfora pura es el reemplazo total, el reemplazo absoluto, ¿no? El nuevo término reemplaza al término original, ¿no? Muy bien, excelente. A ver, otro varoncito. Yair Carpio, ¿qué tal? Buenas tardes, Yair. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escucho perfectamente, Yair. ¿Qué tal, ¿Me profesor? oyes, Sí, sí, verdad? buenas tardes. ¿Qué tal, Yair? Muy bien, qué gusto. Yair, ¿cómo se denomina la especie lírica que nos conduce hacia un mundo bucólico? Eh, las odas. Inténtalo nuevamente. Hace un mundo bucólico, ¿no es pastoril? Claro, bucólico, pastoril. ¿No son las odas? No, la oda tiene un carácter exaltativo, un carácter, Ah, la no, égloga, perdón. Égloga alabanza. era. La égloga, claro, muy bien. Jacqueline te quería ganar la posta, pero no se lo permitiste, ¿no? Al final reaccionaste como buen futuro universitario, ¿no? Como buen futuro universitario y gran profesional, reaccionaste a tiempo. Muy bien, Jair. Excelente. ¿Ya? Bien, chicos. Ahora sí, vamos a dar inicio a la clase. Sabemos que no contamos con 2 ni 3 horas, pero vamos a tratar de ser bastante puntuales y bastante didácticos en la exposición del tema del día de hoy. ¿Ya? Bien. A ver, como ustedes saben, el clasicismo griego es la base para la posterior literatura occidental. Recuerden que en Grecia surgen la épica, que es contar historias, hazañas grandiosas, como la Ilíada, la Odisea, surge la lírica, la expresión de emociones o sentimientos, como Píndaro cuando exaltaba las bondades físicas de los atletas que obtenían las victorias en las competencias olímpicas. Esas competencias deportivas, ¿no? Que se celebraban cada 4 años desde el siglo 8 antes de Cristo en honor al dios más importante del Olimpo, Zeus. Y Píndaro se encargaba de exaltar las cualidades, las destrezas físicas de estos atletas, ¿ya? Por eso era llamado el cantor de las Olimpiadas, ¿no? Y sus obras son expresiones de la oda, ese carácter exaltativo, ¿no? Ese carácter de alabanza que poseen sus obras, están relacionadas con la oda, ¿no? Que es una manifestación de la lírica, que es una manifestación de lo subjetivo, de lo emotivo, ¿no? Y por ende su vinculación con la lírica. Y en el periodo ático, que se desarrolló entre los siglos 6 y 4 antes de Cristo, destacará la representación teatral, por ende el género dramático, a través principalmente de la tragedia. Y tenemos entre los grandes trágicos a Esquilo con la Orestiada, a Sófocles con Edipo Rey y a Eurípides, ¿no? Con diversas obras como Medea o Fedra, donde las mujeres no salen muy bien paradas, porque las mujeres que aparecen en esas representaciones. Un ratito, disculpen chicos, un inconveniente casero, un inconveniente casero. Vida, Dani me está llamando. Sí, escríbele, por favor. Dani. Ya, chicos, ¿me escuchan? ¿Me oyen? Ah, ya. Gracias, chicos. Lo que sucede es que tuve un pequeño inconveniente en casa. Nunca faltan
los inconvenientes caseros, ¿no? Hay que adaptarnos a las nuevas modalidades del trabajo virtual. Pero bueno, regresemos al asunto que estábamos abordando. Les dije que la literatura griega pues es la base de la literatura occidental que ha de desarrollarse posteriormente, porque en Grecia surgen estos tres grandes géneros, ¿no? La épica a través de epopeyas como la Ilíada y la Odisea, la lírica a través de los epinicios de Píndaro, o los poemas sentimentales de Safo de Lesbos, ¿ya? Y en el periodo ático tenemos el desarrollo del teatro, del género dramático, ¿no? A través de obras como La Orestiada de Esquilo, Edipo Rey de Sófocles, o Medea y Fedra de Eurípides, donde decía que las mujeres no salían muy bien paradas porque se muestra una psicología femenina un tanto transgresora, ¿no? Mujeres asesinas, mujeres despechadas, llenas de rencor, ¿no? Y de perversidad, ¿no? Por eso las mujeres no salen muy bien paradas en las tragedias de Eurípides. Por ejemplo, Medea, al enterarse que Jasón, su esposo, le ha engañado, le ha puesto los cuernos, ¿ya? Con una princesa llamada Glauca, Medea se va a vengar, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer? Va a asesinar a su rival de amores, va a asesinar a la princesa Glauca con un hechizo, ¿ya? Eh, y no solamente eso, terminará matando también a los hijos que tuvo con Jasón. Matará a sus propios hijos para hacerle sentir culpable a Jasón. Jasón, tú eres el culpable de estas desgracias, porque si tú no me hubieses engañado, yo no hubiese tenido que recurrir a estas acciones. Entonces encontramos a una mujer despechada, violenta, vengativa, rencorosa y con una mente transgresora, ¿no? y perversa. ¿Ya? Así que las mujeres no se sentían muy bien representadas a través de las tragedias de Eurípides. No le tenían mucha estima a Eurípides diversas mujeres, ¿no? Bien. Entonces, la épica, la lírica, la dramática ha de desarrollarse en Grecia y será un modelo, será un referente para las creaciones épicas, líricas y dramáticas que se llevarán a cabo posteriormente en los siglos venideros, ¿ya? Por eso la base de la literatura occidental es la literatura griega, ¿ya? Sus obras se van a convertir en modelos y en referentes ineludibles para las creaciones posteriores. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Hasta ahí todo claro, chicos, para poder continuar? Sí, perfecto, muy bien. Ahora, profe, ¿qué es el antropocentrismo? El antropocentrismo es que todo gira en torno al ser humano, ¿no? Todo gira en torno al hombre, ¿ya? Los dioses no solamente tienen un aspecto humano. Ahí tenemos al lado derecho la imagen del dios Dionisio siendo pequeño, pero bebiendo, ¿no? Bebiendo. Entonces los dioses experimentan también las necesidades del ser humano. Necesitan beber el vino, ¿ya? Beben néctar, y también se alimentan con ambrosía. Así como nosotros tenemos comida y tenemos bebida, los dioses también necesitaban comer y beber, ¿ya? Podían enamorarse, podían sufrir el despecho, ¿ya? Podían vengarse, o sea, experimentan todas las emociones, ¿no? Que subyacen en un ser humano, solo que estos son poderosos e inmortales. Entonces, el antropocentrismo es todo gira en torno al ser humano, ¿no? Incluso los dioses tienen una forma y una conducta humana. Pero en las obras literarias, ¿cómo se aprecia el antropocentrismo? La Ilíada, por ejemplo, gira en torno a la cólera de Aquiles. ¿Quién no se ha enojado? Postulas, no ingresas, te enojas. Vas por la calle tranquilamente y te roban el celular. Te enojas. Juegas un partidito, apuestas 5 soles y tu equipo que tenía todas las de ganar termina perdiendo en el último minuto. Te enojas. Entonces la ira es muy connatural, es muy inherente al ser humano. Ahora nos han extendido la cuarentena, nos han extendido el estado de emergencia hasta el 30 de junio y quién sabe si desde el 30 de junio hacia adelante también lo terminan extendiendo, no lo sé. Y ya con eso van a pasar más de 4 meses que no voy a ver a mi madre, no voy a ver a mis hermanas. Yo vivo acá en Villa María del Triunfo, mi familia, ¿no? Mamá, hermanas, hermanos viven en Comas. Y no hay forma, no hay manera de estar con ellos. Me gustaría estar con ellos, pero mira cuánto tiempo va a pasar para que los pueda volver a ver. Y ese deseo, ¿no? De estar con tus seres queridos, ese deseo de estar con tu familia, ¿ya? ¿En qué obra
lo vemos? ¿En qué obra lo observamos? Un hombre que estuvo 20 años ausente de casa, pero que nunca perdió las esperanzas de estar con su familia. La Odisea, muy bien, Jair, la Odisea. ¿Ya? Muy La bien, Ilíada. en la Odisea, ¿ya? Ese deseo de volver a casa, ¿no? De enfrentarse a todos con tal de volver a estar al lado de los seres que uno ama. Entonces, ahí hay una preocupación, un interés muy vinculado con el ser humano. Entonces, antropocentrismo, todo gira en torno a las necesidades, preocupaciones y angustias humanas, ¿ya? Muy bien. Los celos de Medea, tan famosos entre varones y mujeres, ¿no? Entonces, antropocentrismo, todo gira en torno a preocupaciones, intereses y angustias ligadas con el hombre, ¿ya? Por eso antropocentrismo. Culto a la razón, todo tiene una causa y todo tiene un efecto, ¿ya? Todo es racional, todo tiene un porqué, por eso se inventaron mitos, para darle una explicación a las cosas. Y la belleza pues es la armonía, es el equilibrio. La belleza es la armonía entre la forma y el fondo. La forma es el lenguaje bonito, y el fondo es el mensaje bonito. Lenguaje bonito para una historia bonita, ¿ya? Eso viene a ser la belleza, el equilibrio, la armonía. Y eso era muy importante en el mundo clásico, ¿ya? Las obras debían ser hermosas, pero también debían dejar una enseñanza. Ulises es Odiseo, sí, es el nombre original en griego es Odiseo, pero en latín, ¿ya? En latín, recordemos que el primer escritor latino digno de ser nombrado como tal fue Livio Andrónico, y Livio Andrónico tradujo la Odisea al latín, y en esa traducción Odiseo pasó a llamarse Ulises. Como John, que es un nombre inglés, ya un nombre de origen inglés, equivale a Juan en castellano. ¿Ya? Muy bien, es lo mismo, simplemente que es una traducción de un idioma a otro, pero en el fondo viene a ser lo mismo, Odiseo o Ulises. ¿Ya? Muy bien. Profe, ¿qué es el fatalismo? El fatalismo es la incapacidad de escapar del destino, ¿no? Ni los dioses ni los hombres escapan del destino. Sinónimo de destino, hado. Ya, no te olvides. Si te preguntan sinónimo de destino, hado. Otro sinónimo, sino también. Sino. Hado o sino. Son sinónimos de destino. ¿Ya? No te vayas a sentir frustrado simplemente porque desconoces el sinónimo de destino. ¿Ya? Si en una pregunta te hacen referencia al hado o al sino, es el destino por lo que te están preguntando. ¿Ya? Muy bien. Fatalismo, nadie puede escapar de los designios del destino. ¿Ya? Edipo Rey es el ejemplo más paradigmático, pues, ¿no? Es el ejemplo por antonomasia, por excelencia. ¿Ya? Profe, ¿y los dioses tampoco podían escapar del destino? Tampoco. Por ejemplo, Cronos sabía de una profecía. La profecía era que iba a ser destronado por un hijo suyo. Y por más que se tragó uno a uno cada uno de los hijos que nacía, de los que tenía con su hermana la diosa Rea, finalmente Rea en Creta ocultó a Zeus. Y a pesar de que Cronos descubrió que su hijo había nacido, Rea de manera muy astuta le dio una roca envuelta con los pañales recién cambiados de Zeus y le dijo, abre la boca, cierra los ojos y te lo daré. Y como Cronos no masticaba, simplemente tragaba como nosotros tragamos una pastilla, no se dio cuenta del engaño. Claro, eso aparece en la Teogonía de Hesiodo, y Hesiodo pues es un autor épico contemporáneo de Homero, ¿ya? Si es que Homero existió, claro está, ¿no? Porque hay una discusión en torno a la existencia de Homero y la posible autoría de la Ilíada y la Odisea. Entonces hay una discusión en torno a ello. Pero como no hay manera de cerciorar, de certificar efectivamente no nació, efectivamente sí nació, se habla pues de la cuestión homérica, ¿no? De un problema sin resolución hasta el día de hoy. Y ya tiene siglos, ¿no? De existencia ese problema. Por eso Johann Wolfgang Goethe, el autor de las cuitas del joven Werther, decía que era el problema de los problemas, ¿no? Un problema sin resolución. Bien, entonces el fatalismo, ni dioses ni hombres pueden escapar del destino. El destino de Aquiles era morir pues en el campo de batalla, ¿no? Y efectivamente así va a ocurrir, ¿ya? Muy bien. Una obra que detalla, ¿no? Cómo Aquiles es asesinado por una flecha envenenada lanzada por París y guiada por el dios Apolo,
es la Etiópida, una obra inspirada en los poemas homéricos, la Etiópida, ¿ya? De Arctino de Mileto, ¿no? Un émulo de Homero, ¿no? Un autor que se inspiró en las obras de Homero. Virgilio no fue el único que se inspiró en los poemas homéricos. La Eneida de Virgilio se inspira en los poemas homéricos, pero no es la única obra que se inspiró en los poemas homéricos. Hubo otras obras, ¿no? Como la Etiópida, de Etiopía, Etiópida, ¿no? De Arctino de Mileto. Ahí en esa obra que acabo de mencionar, la Etiópida, se señala, se detalla cómo Aquiles es asesinado, ¿no? Por la flecha envenenada lanzada por París y guiada por Apolo, que termina alojándose, ¿no? En el punto débil de Aquiles, que eran sus talones, según esa obra, ¿ya? Muy bien. Didactismo, las obras deben dejar una enseñanza, ¿ya? Los personajes de los poemas homéricos se convierten en modelos de conducta, ¿ya? Para bien o para mal, pero tienen que ser un referente. Aquiles, un modelo de valor. Ulises, un modelo de inteligencia. Néstor, un modelo de sabiduría, de sapiencia dentro de la longevidad. Personaje homérico importante, Néstor, ¿ya? Que aparece en las dos obras, Néstor, ¿ah? En la Ilíada y en la Odisea. En la Ilíada dando consejos a los guerreros, y en la Odisea dándole consejos a Telémaco para que no pierda las esperanzas de encontrar noticias de su padre. Y Penélope, pues un ejemplo de lealtad conyugal, ¿no? De fidelidad conyugal, ¿no? De fidelidad como esposa. Y las obras se inspiran, pues, en personajes mitológicos. De ahí, pues, la base mitológica, ¿no? Bien, chicos. Ahora, la literatura griega clásica tranquilamente la podemos dividir en tres etapas, ¿no? En tres periodos. Jónico, que es un periodo de origen, de formación; el ático, que es un periodo clásico de apogeo; y el periodo helenístico, que es un periodo de declive, ¿no? Pero en los exámenes de admisión se hace hincapié en el jónico y en el ático, ¿no? Y por el tiempo medido que tenemos pues que hablar de estos dos periodos, ¿ya? Esta semana hablaremos del periodo jónico, haciendo hincapié en los poemas homéricos, Ilíada y Odisea. Y la próxima semana, pues, mencionaremos el periodo ático. Hablaremos de las tragedias, Orestiada y Edipo Rey. Bien, el periodo jónico, ¿ya? Necesito que miren el mapita didáctico que tenemos allí. Toda esa línea, ¿no? Trazada o segmentada de color rojito es la extensión, ¿no? De la cultura griega en la antigüedad. Como pueden observar, distinguimos tres zonas, ¿ya? Se distinguen tres zonas. Caray. Se distinguen tres zonas. ¿Cuáles son esas zonas que se distinguen? La Grecia continental. Ya, vamos a resaltarla. La Grecia que está unida, pues, al continente europeo, ¿no? La Grecia continental, la península de los Balcanes, ¿no? Muy bien, esa es la Grecia continental. Luego tenemos otra zona que está constituida por un promedio de 2000 islas. Aquí aparecen, pues, unas decenas de islas, pero en realidad que es un terreno muy accidentado, muy fragmentado, que reúne un aproximado, ¿no? De alrededor de 2000 islas, ¿no? Que vendría a ser, pues, la Grecia insular, ¿ya? La Grecia insular. Y la extensión de la cultura griega llegó a alcanzar las costas del actual territorio de Turquía. Ese espacio geográfico también se conoce como el Asia Menor, ¿ya? Y en las costas de Turquía, como ustedes pueden observar, se ubica Troya. Ahora, toda esa zona, denominada el Asia Menor, era conocida como la zona jónica. Y entre los siglos 9 y 6 a.C., diversas ciudades de la zona jónica tuvieron un gran desarrollo artístico y literario. Por ejemplo, Lesbos, ¿ya? Por ejemplo, Lesbos es la cuna de la famosa poetisa Safo de Lesbos, autora de los famosos epitaliamios, poemas cargados de un gran erotismo, de una gran pasión subjetiva, ¿ya? Y diversas ciudades de la zona jónica, por ejemplo, Rodas, Samos, Esmirna, ¿ya? Se pelean, entre ellas Mileto también, se pelean por ser la cuna de Homero, la cuna del más grande autor de esa época. Eso quiere decir que entre los siglos 9
8, 7 y 6 antes de Cristo, la zona jónica tuvo un gran desarrollo. Por eso, durante los siglos 9, 8, 7 y 6 antes de Cristo, hablamos del periodo jónico. ¿Ya? Esa es la razón, ese es el motivo para denominar a esa época el periodo jónico. Y en el periodo jónico destacaron la épica y la lírica. En la épica, Homero con la Ilíada y la Odisea, Hesíodo con la Teogonía, un libro que nos habla pues del origen del mundo y cómo los dioses empezaron a tener una prolífera descendencia, ¿no? Una extensa descendencia, sobre todo Zeus, que tuvo miles de hijos, ¿no? Con dioses, con diosas y también con mujeres mortales, ¿ya? Con mujeres divinas y mujeres mortales. Zeus arrasaba con todas, ¿ya? Muy bien, eso es lo que explica Hesíodo en la Teogonía, ¿no? Y también nos habla de una gran lista de monstruos y héroes como Hércules que terminaron enfrentando a diversos monstruos para vencerlos y mostrar pues la gallardía humana, ¿no? Bien. En el periodo jónico también se destacará la lírica con Píndaro, como ya lo mencioné, el cantor de las Olimpiadas, y Safo de Lesbos con sus epitalamios, ¿no? Poemas sentimentales, cargados de una gran pasión erótica. Se dice pues que Safo en esa isla de Lesbos tenía su palacio y allí daba clases a otras chicas que querían seguirle los pasos. Anacreonte, un poeta de la época, señalaba que Safo estaba no solamente obsesionada con transmitir la creación poética, sino también con experimentar una forma de amor con esas chicas que iban a aprender de ella. Entonces, Anacreonte dio a conocer que entre Safo y aquellas chicas, entre Safo y esas alumnitas, había mucho más que un intercambio de conocimientos. De ahí esas relaciones amorosas entre mujeres dio término a la palabra lesbiana o lesbianismo, ¿no? Es el amor entre mujeres que se da en Lesbos, lesbianismo, lesbiana, ¿no? Ahí está el origen de esa expresión. Por cultura general, toda lesbiana tiene que saber, pues, este pasaje, ¿no? De la historia. Muy bien. Ahora sí, chicos, periodo ático. Profe, ¿por qué se denomina periodo ático? Periodo ático porque durante las guerras médicas los griegos se agruparon y lucharon contra un enemigo en común, ¿no? Recuerden, Grecia no era una nación unificada, estaba dividida por diversas ciudades-estado, por diversas polis. Pero cuando tenían que luchar contra un enemigo en común, como los persas, por ejemplo, se unían, ¿no? Muy bien. Y tras la victoria contra los persas, la península ática, con Atenas a la cabeza, termina obteniendo el mayor protagonismo, ¿no? Y es en Atenas, durante los siglos 6, 5 y 4 a.C., cuando las creaciones artísticas y literarias demuestran un gran desarrollo y una gran intensidad cultural, ¿no? Por eso podemos decir que esta época bien definida como periodo ático, porque el desarrollo artístico y cultural se termina centralizando en la península ática, especialmente en la ciudad de Atenas, ¿ya? Y en ese periodo vamos a observar las tragedias, ¿no? Esquilo con la Orestiada y Sófocles con Edipo Rey, ¿ya? Pero ya de estas dos obras en particular hablaremos la próxima semana. La idea era que conozcan por qué se denomina periodo jónico, por qué se denomina periodo ático, ¿ya? Claro, Milagros, la Oda a Afrodita es una de las composiciones más destacadas de Safo de Lesbos, ¿no? Muy bien. Ahora sí, pasemos a los poemas homéricos, ¿ya? A ver, los poemas homéricos son epopeyas de origen oral. Ya sabemos que los poemas homéricos pertenecen al periodo jónico. Ahí tenemos en la imagen de la derecha uno de los pasajes más conocidos de la Ilíada. ¿Quién logra identificar el pasaje? ¿La muerte de Patroclo? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Será la muerte de Patroclo? ¿El rapto de Briseida? La muerte de Héctor, ¿no? Muy bien, claro. Ahí tenemos a Aquiles, que le ha arrebatado la armadura y también la vida a Héctor. Claro, él es Aquiles, ¿no? Mostrando con mucha soberbia, ¿no? Con mucha jactancia su victoria sobre Héctor. Y atrás de él van los mirmidones, esos feroces guerreros
que estaban al servicio de Aquiles, ¿ya? Los famosos mirmidones, ¿no? No te olvides, ¿cómo se llamaba el ejército de Aquiles? Mirmidones, ¿ya? Los famosos mirmidones. Se cuenta que Eaco, abuelo de Aquiles, fue hijo de Zeus. ¿Cuándo no? Ese Zeus tenía hijos por todos lados, ¿no? Eaco fue hijo de Zeus y era la esposa de Zeus al descubrir, ¿no?, que Zeus nuevamente había tenido un hijo fuera del matrimonio. Se la agarró con la ciudad en la que nació Eaco, ¿no? E hizo desaparecer a través de una peste casi a toda la población. Entonces Eaco le suplicó a su padre, a Zeus, que por favor, ¿no?, hiciera algo para que la gente volviera a poblar sus tierras. Y Zeus le dijo a Eaco que levantara pues una piedra y había un montón de hormigas y todas esas hormigas se convirtieron en seres humanos. De ahí viene la denominación mirmidones por su etimología. Hormigas quiere decir mirmidones, nacidos de las hormigas. Eso quiere decir mirmidones. Por eso los mirmidones no eran muchos, pero eran muy ordenados como las hormigas y eran muy fuertes también como las hormigas. Las hormigas, a pesar de ser pequeñas, ¿ya?, pueden enfrentarse a animales mucho más grandes que ellos y derrotarlos con mucha facilidad por su disciplina, por su táctica, por su estrategia y por su gran fortaleza. Los mirmidones, no te olvides, nacidos de las hormigas, según su etimología griega, ¿ya? Muy bien. Ya saben por qué los mirmidones son así, ¿no? Tan disciplinados, tan feroces y tan fuertes. Bien, chicos. Ahora, regresando a la explicación, los poemas homéricos son epopeyas de origen oral, ¿ya? Se transmiten oralmente, ¿ya? Posteriormente, con el venir de los siglos, estas composiciones que se divulgaron oralmente pasaron a la escritura. Siendo ya composiciones escritas, se dividieron en 24 cantos o rapsodias. Y los versos empleados para dicha composición eran los versos hexámetros, unos versos largos de una medida regular, ¿ya?, llamados también versos heroicos. Profe, ¿pero por qué 24 cantos o rapsodias? ¿Por qué no 3 cantos, 5 cantos? ¿Por qué 24? Qué caprichoso, ¿no?, el que hizo esta división. Lo que sucede es que cada canto correspondía a una letra distinta del alfabeto griego. Y mira qué casualidad, en el alfabeto griego existen 24 caracteres, por lo tanto, 24 cantos. Cada canto da inicio con una letra distinta del alfabeto griego, ¿ya? Por eso 24 cantos o rapsodias. Y la figura literaria que más destaca en los poemas homéricos es el epíteto, ¿ya? Aquiles, el de los pies ligeros, Agamenón, el pastor de hombres, por el enorme ejército que condujo desde Argos hacia Troya. El astuto Ulises, ¿no?, que resalta esa cualidad tan inherente en este personaje, ¿no?, su inteligencia, su sabiduría, su astucia, ¿ya? Y Aquiles, pues, el de los pies ligeros, por la rapidez, por la ligereza con la que se movía, ¿no?, en el campo de batalla. Aparte de fuerte, aparte de valiente, veloz, y eso lo convertía en un rival extremadamente peligroso para sus enemigos. Profe, pero yo sé que hay otra figura literaria que destaca en la Ilíada. Claro, la otra figura literaria se denomina símil, que es una comparación a través de enlaces, como tal cual parece, ¿ya? Y los dioses tienen figura antropomorfa, ¿no? Los dioses también intervienen en la Ilíada y en la Odisea, ¿no? Y los dioses que intervienen poseen un aspecto humano. Hay protagonismo de la aristocracia, ¿ya? Si te preguntas quiénes son los protagonistas, entre el bando aqueo y el bando troyano, vamos a encontrar constantemente príncipes y reyes. Aquiles, por ejemplo, es el heredero del trono de Tesalia, es el príncipe de Tesalia, ¿ya? Y el rey de los mirmidones, el líder, ¿no?, de ese ejército. Es un aristócrata. Agamenón es el rey de Argos. Ulises es el rey de Ítaca. Néstor es el rey de Pilos. Menelao el rey de Esparta. Y en Troya tenemos a Príamo, y Príamo es el rey de Troya. ¿Y quiénes son sus hijos? Los príncipes Paris, Héctor, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que dirigen las acciones, los que se roban el protagonismo de los hechos? Los aristócratas, ¿ya? Ahora, la edad heroica, que es la época que se refiere tanto en la Ilíada como en la Odisea, no es la época de Homero. Homero en la Ilíada y en la Odisea
estaba narrando acontecimientos de muchos siglos atrás. Es como si yo estuviese hablando de la época colonial o de la época de los incas. Estaría hablando de hace muchos siglos atrás. Lo mismo Homero. Homero no está hablando de su época ni en la Ilíada ni en la Odisea, sino de siglos atrás. Siglos, ¿no? Previos que vivieron o que vieron vivir a diversos héroes, como Aquiles, como Agamenón, como Néstor, ¿ya? Como Ulises. Y los aristócratas que contrataron los servicios de Homero, si Homero existió, debió ser un aeda. El aeda es el poeta que entretiene los banquetes de los aristócratas. Así como llega un cumpleaños y hay gente que tiene dinero y contrata, no sé, pues al grupo Armonía 10, al grupo 5, ¿no? Para que entretenga, ¿no? Sus fiestas, sus reuniones. El aeda era el encargado de entretener a los aristócratas durante esas reuniones. Y esos aristócratas que contrataban los servicios de los aedas sentían que descendían de aquellos héroes de esa época. Entonces los poemas homéricos exaltan a los héroes que vendrían a ser los ancestros de los aristócratas de la época de los aedas, ¿no? Es decir, de la época de Homero. Muy bien. Hasta aquí, chicos, ¿todo claro? Para poder continuar. ¿Se ha entendido? ¿Tienen alguna duda? ¿Callen ahora? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Muy bien, Tengo una Yair. pregunta. Ah, ya, adelante. ¿Quién me está preguntando? El Galán. epíteto de Héctor, ¿cuál era? El epíteto de Héctor, el de tremolante casco. Y por eso